recibimos con muchísimo gusto a el ministro interino de Salud Pública, Jorge Equián. Bienvenido, gracias por estos minutos en Informe Gracias Capital. A ustedes por la invitación. Queremos profundizar un poco sobre esta propuesta que hizo Presidencia de la República para modificar lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Recursos en lo que tiene que ver con los medicamentos de alto costo o alto precio. Esto me va a corregir usted. Pensando en que sea sostenible el Fondo Nacional de Recursos en el futuro. ¿Cómo viene esa propuesta para acotar, digamos, la solicitud de juicios que le llegan al Fondo Nacional de Recursos? Y que nos llegan al Ministerio, a los dos lugares, sobre todo al Ministerio. Así que primero, gracias por la invitación. Medicamentos de alto precio. El precio es lo que paga el Ministerio, el Fondo Nacional de Recursos. El costo lo desconocemos, porque bueno, eso es algo que es difícil de averiguar y de saber. El precio lo coloca la industria y sobre esa base discutimos. Y bueno, la propuesta del Presidente de la República es porque en estos últimos años se han incrementado mucho los juicios de amparo por medicamentos. Y sobre este tema hay varias cuestiones a aclarar. En primer lugar, a nadie le gusta estar en la posición que está el Ministerio de decir que hay medicamentos que no se debieran suministrar, porque bueno, si están en el mercado y alguien los indica, pero hay muchos de estos medicamentos, me estoy refiriendo fundamentalmente a los oncológicos en primer lugar, que tienen, cuando uno toma políticas globales desde el punto de vista de la salud, como desde otros puntos de vista, pero el gobierno toma medidas, tiene que buscar aquellos medicamentos que den resultados o que salvan la vida o que mejoran mucho la calidad de vida. Muchos de estos medicamentos están en el mercado, pero tienen sobrevidas muy cortas, meses, 2, 3 meses, y muchas veces los efectos secundarios que provocan son muy malos, tanto a veces son causa del deceso de los pacientes por los efectos secundarios que provocan. Usted me dice estos que han sido pasados por juicio y que algunos el Ministerio se ha visto obligado, pero en realidad hay un aval científico dado por la academia, por la Universidad de la República, por eso los jueces lo han aceptado también. Bueno, no es tan así, no es tan así. Algunos sí, algunos no. Es un paquete muy amplio. El asunto es que están aprobados por la FDA, que es el órgano rector en los Estados Unidos, y muchas veces por la MEA, también la europea, pero con poca evidencia científica. Hay un... ¿Y cuánto representa en esto lo que se ha gastado por estos juicios para el Ministerio? Para el Ministerio de Salud fue el 20% de lo ejecutado presupuestalmente. El 20% se gastó en juicios de amparo. ¿20%? Del presupuesto del Ministerio. ¿De todo el Ministerio? De todo el Ministerio de Salud. El 20%. Estamos hablando, pues yo tengo una cifra de 3 millones y medio de dólares. Estamos hablando que si el Fondo Nacional de Recursos tiene 40 millones de dólares, que fue lo que dijo Presidencia, lo que esto impactaba en el Fondo Nacional de Recursos era 3 millones y medio. Sí, más lo que gasta el Ministerio de Salud, que no me acuerdo el número exacto, pero es el 20% del presupuesto. En vacunas, que es una inversión muy importante que siempre hace el Ministerio, gastamos el 16% del presupuesto y el 20% se nos llevaron los juicios de amparo. Y la política del Ministerio y del Fondo Nacional de Recursos es ir incorporando progresivamente aquellos medicamentos que, como le decía, salvan la vida o mejoran mucho la calidad de vida y con los cuales se discute el precio con la industria. Para poner un ejemplo, que lo he repetido varias veces porque nos pasó en esta administración y personalmente, hay un medicamento excelente para la hepatitis C, que cura la hepatitis C, que cuando se incorporó, cuando se presentó en el Uruguay, el valor del tratamiento era $80.000, 4 años y medio después, se incorporó al Fondo Nacional de Recursos entre $150 y $200. ¿Se entiende la diferencia gigantesca que es eso? Ahí es que bajó el laboratorio el precio. Porque aparecieron los genéricos. Y no podría ser ese el camino, porque tomo ahora justo antes de que usted llegara un tuit que nos arroba la doctora Leticia Gorriarán Abreu, que no la conozco, pero lo que estuve mirando es experta en medicamentos, y ella decía el alto precio de algunos medicamentos ha generado un problema social y de salud pública. Y le pregunto, porque apuntaba más a
a negociar precios con la industria farmacéutica, si no podría ser el camino en lugar de acotar los derechos de poder hacer juicios. ¿Puede ser una solución esta la planteada por la doctora? El Fondo Nacional de Recursos permanentemente y nuestro director general de Secretaría permanentemente tratan de negociar. Pero vamos a poner también un ejemplo de esto. Hay un medicamento para una enfermedad infantil, la atrofia muscular espinal, que cada ampolla sale $125.000. El primer año se necesitan 6 ampollas y este medicamento tiene alguna mejora, pero que no está claramente definida para todos los que tienen esta enfermedad. Nos enteramos, conversando con los ministros de Salud de Argentina y de Brasil, que la industria había llegado a un acuerdo con ellos para darles un precio especial. Bueno, dijimos, ¿cuál es el precio? No, es un acuerdo secreto, no podemos, estamos obligados a no decir el precio. El Ministerio de Salud llamó a esta industria para hacer el mismo acuerdo y en Uruguay no es importante esto, somos muy pocos y no hubo cambios en el precio. Claro. Así que discutir con la industria los precios es muy difícil para Uruguay y para el mundo, porque la industria farmacéutica es la industria más poderosa del mundo, que además cuando aparece un nuevo medicamento, muchas veces durante 10 o 15 años están protegidos por las leyes de patentes. ¿Y cuándo bajan los precios? Cuando aparecen los genéricos. Y los genéricos cuando aparecen, cuando se terminan las leyes de patentes. Ajá. Porque lo que se aplica en medicamentos comunes de uso de genéricos que rigen en Uruguay no se puede aplicar, dice usted, a estos medicamentos de alto precio. Hasta que vencen las patentes, los periodos de patentes que tienen los medicamentos. Entonces, bueno, se imagina que si esto pasa en todo el mundo, a Uruguay es mucho más complejo por la pequeña cantidad que somos. Hay otros países como Brasil que logran convenios, muchas veces de transferencia de la tecnología, muchas veces de precios mucho más accesibles, pero claro, ellos compran X por 100 cuando nosotros compramos X. Entonces eso dificulta mucho la discusión y hacerse fuerte con estos medicamentos. De todas maneras, el Fondo Nacional de Recursos tenía una política muy hábil en este sentido porque paga prácticamente contado, entonces puede tener algún acceso a los medicamentos, hay políticas de riesgo compartido, es decir, si el medicamento funciona, se paga, si no funciona, no se paga tanto. Bueno, hay una cantidad de mecanismos que se han establecido. Claro, ahora él me estaba leyendo declaraciones que Juan Cereta, el abogado, que ha llevado a través del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho varios juicios contra el Estado para que alguno de los usuarios pueda conseguir algunos de estos medicamentos o tratamientos a veces que no están contemplados. Sí. Que esa sería la modificación de esta ley propuesta por presidencia, sería un grave retroceso a los derechos de las personas que están en situación compleja. Sí, además, yo tengo como política general, de lo que no sé no hablo, y yo de derecho y de procesos de juicio de amparo, que son complicados desde el punto de vista legal, no hablo. Quisiera que los que opinan sobre medicamentos hablaran si saben. Por ejemplo, hubo unas declaraciones hace unos días con respecto a esto de la hepatitis C, que se hicieron juicios de amparo cuando salían $80.000 o $70.000, y ahora no se hacen más porque los medicamentos se incorporaron, porque salen $150, $200 y se pueden pagar. El Fondo Nacional de Recursos los incorporó. A las declaraciones decían, antes teníamos que hacer juicio de amparo y ahora se dieron cuenta que los podían comprar. La diferencia entre $180 y $200, entre $80.000 y $200, esa es la causa por la cual ahora los compramos. ¿Se entiende? Sí. Y así que hay una frase de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud que dice que las políticas de medicamentos las tiene que definir el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y que es muy malo cuando las dirige el Poder Judicial porque se crean profundas injusticias porque hay que gastar dinero en cosas que no están reconocidas como universalmente aceptadas y sin embargo a través de un juicio de amparo se otorgan porque quienes la otorgan no tienen la formación suficiente como para decir si esto es bueno, esto es más o menos. Claro, pero por lo que he leído, y yo tampoco no soy médica, soy periodista, pero dice cuando el juez da lugar al derecho de amparo, está avalado por la comunidad científica o por lo menos por la Universidad de la República. Eso es lo que tengo entendido. No es tanto así. Mire, en este problema intervenimos varios actores. La industria farmacéutica, el médico que hace la receta
y después, bueno, las instituciones de asistencia médica y los abogados. Muchas veces colegas que no están formados, porque la universidad muchas veces no nos forma para eso, que se tienen que enfrentar al problema de la muerte, algo que nos va a pasar a todos los seres humanos. A veces enfrentar ese problema se soluciona un poco mejor con una indicación médica. Hay medicamentos, de lo que yo le decía al inicio, que prolongan la vida 2 meses, 3 meses, y cuando uno como organismo gubernamental tiene que diseñar políticas de Estado, tiene que pensar que cuando incorporo un medicamento es porque lo puedo financiar para ese paciente y para todos los que lo necesiten, y a lo largo del tiempo que lo necesiten. Y esa es la conducta del Fondo Nacional de Recursos. Uh-huh. ¿Y no le parece raro que lo pueda, digamos, que recién ahora, cuando ya se está terminando, se haga esta propuesta del Poder Ejecutivo para dejárselo al próximo gobierno? Sí, yo tendría que repetir lo que dijo el presidente. Llegó el momento, porque cuando nosotros empezamos la administración había 50, 40 juicios de amparo por año. Este año hubo 500. Bueno, la cuestión es que el presupuesto no es posible establecerlo cuando uno no sabe si va a haber 500 juicios de amparo o 1000 juicios de amparo. Entonces me parece que el momento, claro, se da lugar a muchas suspicacias, pero los que vivimos el problema sabemos que este es el momento por todo lo que nos ha pasado en este año. 500 juicios de amparo. Que no se sabe cuánta plata es. Y no podemos saber de antes cuánto dinero se va a gastar. Sí, yo tengo que son 3,5 millones de dólares. Eso no del es Fondo tanto. Nacional de Recursos, Sí. pero más lo que del Ministerio de Salud. Y nosotros, cada vez que incorporamos un medicamento, en estos últimos, la historia del Fondo Nacional de Recursos, desde el año 80 más o menos, solo se incorporaban procedimientos. A partir del 2005 se incorporaron medicamentos. Se han incorporado más de 50 medicamentos. Medicamentos que tienen alto precio. Pero sabemos que cuando los incorporamos, todas las personas que lo necesiten, independientemente de su condición, lo van a poder recibir todo el tiempo que sea necesario. Y estos medicamentos en general son de uso crónico. O sea que cada año se van incorporando nuevas personas al uso de esos medicamentos, y eso lo tiene que calcular el Fondo Nacional de Recursos para saber cómo va a ser lo que va a necesitar pedirle a Economía y a los uruguayos que nosotros a través del FONASA aportamos para el Fondo Nacional de Recursos. Y déjeme decirle que Sí. en el Uruguay los juicios de amparo son medicamentos por los que no están incluidos. En muchos países de América Latina, los juicios de amparo son por medicamentos que se incluyeron y que después no los puede pagar el Estado. ¿Se entiende la diferencia, no? Igual si uno tiene una sobrevida por la cual pelear, yo me imagino que debe ser importante Comparto totalmente lo que usted dice. Este derecho, ¿no? de este recurso de amparo, y es parte de un derecho como ciudadanía, parte de la ciudadanía. Es cierto. David Cameron, que fue primer ministro de Inglaterra, Sí. en su campaña para acceder al primer ministerio, al ser primer ministro, ofreció que todos los medicamentos para el cáncer se iban a incorporar. Terminó su mandato con el fondo fundido y sacando medicamentos que no se dieron más. Así que fíjese si será problema que en Inglaterra, país desarrollado, primer mundo, ha pasado eso. Bien, le cambio de tema. Mañana el Ministerio de Salud Pública va a declarar centros de referencia nacional a la unidad de transporte de médula ósea. De trasplante. De trasplante de médula ósea pediátrica y a la unidad de quemados y cirugía reparadora pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell. ¿Cómo va a impactar este cambio de creación de estos centros de referencia? Que, bueno, mañana se presentan 2, pero la idea es extenderlos. Sí, esto fue producto de una ley que se aprobó en esta administración, se hizo después su reglamento, y el Ministerio está capacitado para llamar a centros de referencia a aquellos que prácticamente se dedican exclusivamente a este tratamiento de enfermedades complejas y de baja prevalencia. Para poner un ejemplo, el Centro de Trasplante de Médula Ósea Pediátrico hace alrededor de 20-25 trasplantes de médula ósea por año. No se justifica que se haga en más de un lado, por varias razones. La primera, porque el equipo que hace tiene que tener la experiencia suficiente como para hacerla correctamente. Si se hace uno en un prestador, otro en otro prestador, nunca hay equipos que tengan experiencia. Así que se van a hacer
todos los trasplantes de médula ósea pediátrica, que son esa cifra que le decía, se van a hacer en ese centro, ya se está haciendo en ese centro. Si usted tiene un prestador privado, el trasplante de médula ósea se hace allí. ¿Y qué le pasa con los privados? ¿Van a ser los centros de referencia van a ser solo públicos? No. En este caso son públicos, porque ya lo hacían. Claro. Pero vamos a hacer a la brevedad otros llamados para centros de referencia que se van a presentar prestadores públicos o privados, y los que tengan más experticia en el tema serán los que se designen por parte del Ministerio. Cuando en 2018 se aprobó esta ley, el Partido Nacional no lo apoyó y concretamente el senador Javier García dijo que la iniciativa pone en riesgo al Fondo Nacional de Recursos por un lado y acentúa la inequidad porque concentraría aún más la atención en el sur del país. ¿Qué dice sobre eso? Lamento discrepar con el doctor Javier García, que es médico, colega, con el cual compartí algunas horas en el Hospital Pere Rosell. Primero, no va a poner en riesgo el Fondo Nacional de Recursos porque esto se va a financiar a través de las cápitas de los prestadores. Es decir, todas las instituciones se le va a descontar una parte de la cápita muy pequeña para volcar a ese centro de referencia, que ya le digo, puede estar en una institución pública o privada, y con eso se va a financiar. Se van a financiar con el fondo las que ya están financiadas por el fondo. Por ejemplo, trasplante de médula ósea pediátrica está financiada por el Fondo Nacional de Recursos y sigue igual. Las otras se van a financiar a través de las cápitas de los prestadores. Es decir, varias instituciones privadas no van a tener que hacer más un procedimiento porque lo va a hacer una sola de ellas. Y eso también para ACE, obviamente para todo. Pero el objetivo de esto es que hay en el Uruguay, los centros de referencia son mundiales. Cada vez se tiende más a que en un lugar se haga una técnica porque ahí el equipo tiene experiencia. Y cuando tienen experiencia, obviamente los resultados son mejores, las complicaciones son menores y los gastos son menores. Así que tiene finalidad de tratamiento y finalidad financiera. ¿Y quién resuelve si es necesario hacer esa intervención? Bueno, porque a veces se da que cuando hay todo un aparataje, lo digo desde el desconocimiento también, dice, bueno, se puede llegar a decir, bueno, necesita tal intervención o tal tratamiento, porque bueno, si es por acto médico y hay un importante... No quisiera hablar del acto médico en este momento porque bueno, es un tema mucho más complejo, pero esto se hace ahora en varios lados. Si usted tiene que hacerse, un niño tiene una gran quemadura, casi todos van al Pere Rosell ahora porque ahí están los que saben hacerlo, porque están los aparatos, los baños, hay unos baños especiales. Prácticamente todos están yendo ahí. Así que lo que nosotros hacemos esto es designarlo oficialmente para que a nadie se le ocurra abrir otro centro en otro lado de quemado. Que no lo han hecho hasta ahora porque el número es bajo. Pero bueno, siempre se puede prestar que alguien quiera hacer esto. Pero por ejemplo, yo he pensado siempre que la cirugía neonatal tendría que ser en un solo centro. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 150 a 200 cirugías neonatales por año y de repente un niño nace en Tacuarembó, de repente otro nace en Paysandú y ningún equipo tiene experiencia. Son cirugías complejas que en general tienen complicaciones. Entonces lo ideal es centralizarlos en un lado, pero porque esto es experiencia mundial. En España hay centros de referencia, en Europa hay centros de referencia. En todos lados se tiende a esto para darle más experticia a los equipos y mejor resultado a los pacientes. Habría como mucho más para profundizar en todos estos totalmente. centros y tal, pero tenemos que ir cerrando la entrevista y le quería preguntar porque, bueno, se viene febrero y la gente pregunta si se va a abrir o no el Corralito Mutual y en qué condiciones. El año pasado no se abrió esta posibilidad de cambiarse sin dar explicaciones de una, digamos, mutualista a otra. Bueno, no, a ver, el año pasado y el anterior no se abrieron, no se abrió el Corralito y dimos las explicaciones. Sí. Digo, sin dar explicaciones, porque ahora si por mudanza se puede hacer igual y tal. Y déjeme recordarle que entre el 2000 y el 2009 hubo 9 años donde no hubo levantamiento de Corralito. Pero, ¿por qué se va a abrir este año? Porque se han desarrollado procedimientos que creemos que van a disminuir en un porcentaje muy importante la intermediación lucrativa que se logra con esto. Nosotros, ¿cuál es lo que queremos conceptualmente? Es que cuando alguien se cambia de mutualista, porque ya cumplió 3 años en una y quiere pasar a la otra, porque por la razón que sea, lo haga porque él quiere, la persona quiere, y no porque le pagan para cambiarse. Porque esto es todo un negociado que hace que mucha gente gane dinero por eso,
se desvirtúa lo que es el traslado de una mutualista a otra y se pone en riesgo el sistema. Porque si usted logra pasar, no sé, 10.000 personas a una mutualista porque ahí hay plata de por medio, se pone en riesgo todo el sistema. Así que queremos que todos los uruguayos, cuando decidan cambiarse de una mutualista a otra, lo hagan por su leal saber y entender. Y no porque ¿Y cómo lo van a controlar ahora? Bueno, con todo un sistema informático complejo, cada mutualista va a tener que tener un funcionario y una computadora que van a estar identificadas. Quien se va a inscribir tiene que llevar su cédula de identidad. Si la cédula no tiene chip, tiene que poner el dedo. Se le va a contestar a través del sistema informático del Ministerio del Interior si esa cédula corresponde a esa persona. Es decir, nosotros en medicina decimos que no hay nada que sea 100%. Vamos a tratar de que sea por lo menos 98%, evitar que haya intermediación y que haya dinero de por medio para cambiarse de mutualista. Bien, esto va a ser a partir del 1 de febrero. En febrero, exactamente. Por un mes. Por un mes. Jorge Kian, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Espero haber sido claro. ¿Cómo no?